El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, muy buenos días, mis queridos redescuchas. Bienvenidos a su programa Victoria en el Desierto. Les habla su servidor, amigo y hermano en Cristo, Adrián Valdés Vega, con un tema que estoy seguro será de muchísima bendición para muchos de ustedes. Es el tema que se titula, es un tema nuevo, que se titula En busca de la verdadera salvación de mi alma. Subrayo la palabra verdadera. En busca de la verdadera salvación de mi alma. Y vamos a empezar con lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 28, que nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Órale, o sea que aquí la palabra de Dios nos está dando dos parámetros. Uno, que puede matar el alma, que Dios dice, aquí la palabra de Dios dice, no le tengas miedo. Y por otro lado tenemos a otro personaje que sí puede matar el alma de usted. Y que aquí la palabra de Jesucristo le está diciendo a usted, a ese sí tenle miedo. Al que puede matar y destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así lo dice este pasaje de Mateo capítulo 10 versículo 28. No se le olvide este pasaje, porque de aquí vamos a sacar un tema muy interesante, una estrategia muy oculta de Satanás que todavía opera hoy en nuestros días. Así que aquí vamos a descubrir esta estrategia que tiene el enemigo todavía muy oculta y que ha provocado que muchas almas y cuerpos han sido destruidos en el infierno, tal y como lo advierte la palabra de Dios en Mateo 10:28. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, el país de Alemania, encabezados por Adolfo Hitler, cometió una de las atrocidades más crueles, violentas y sanguinarias en contra del pueblo judío, a quien Adolfo Hitler, en muchos de ellos, pudo destruir su cuerpo, pero no pudo destruirle su alma. Quizá algunos con Jesucristo como su Señor y Salvador de sus vidas, quizá otros judíos que quizá no habían aceptado a Jesucristo, u otros que quizá no alcanzaron a que alguien les compartiera de Jesucristo como su único Señor y Salvador. Por lo tanto, en la población mundial se recuerda a Adolfo Hitler como el hombre más perverso en la historia mundial. Pero Dios nos advierte en esta palabra de Mateo 10:28. Nos advierte a todos nosotros que hay alguien todavía más perverso y que inclusive la mayor parte de la población mundial lo adora y lo venera como un Dios. Lo adora y lo venera más que al mismo Jesucristo. Pues una de las características de las personas sin Cristo es adorar y venerar lo que se ve y a rechazar todo lo que no se ve. Que en este mundo, ese personaje vive como una máxima autoridad religiosa y que niega que Jesucristo es el único Señor y Salvador, el único. Lo tiene como a Jesucristo como uno más del montón, pero esta máxima autoridad religiosa niega que Jesucristo es el único Señor y Salvador de la vida de las personas. Y que como máxima autoridad religiosa a nivel mundial, no permite que las personas conozcan toda la palabra de Dios y permite que se perjudique así a las personas. Este personaje permite que se predique de la palabra de Dios aquello que no lo comprometa en sus ideologías y en su ardua tarea o misión de que usted y la mayoría de la población mundial viva ignorante de la palabra de Dios, y así provocar la muerte espiritual en muchas personas a nivel mundial. Un hombre todavía más perverso que Adolfo Hitler, que nunca le enseñará a usted lo que dice el Evangelio de Juan 3:16. Y si se lo dice, se lo va a decir en latín. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es uno de los pasajes bíblicos prohibidos por esa iglesia tradicional, para que todo aquel que no crea se pierda. Dice la palabra de Dios que todo aquel que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda. Y la iglesia tradicional prohíbe este mensaje para que todas aquellas personas sí se pierdan al ignorar este pasaje bíblico. Me refiero a un hombre perverso que nunca permitirá que en sus iglesias se mencione y se enseñe lo que Jesucristo mismo dice de sí. Cuando dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así lo dice este pasaje bíblico de Juan 14:6. Jesucristo mismo está diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así lo dice el Señor Jesucristo. Nadie va a Dios Padre sino solamente a través de Jesucristo. Y este pasaje bíblico es otro de los pasajes estrictamente prohibidos por esa iglesia tradicional, por mandato de ese personaje que quiere que se pierda el alma de usted y que usted no conozca a Jesucristo. Y la pregunta más importante de este día es, ¿cuántas personas han muerto creyendo y confiando que San Judas Tadeo los salvará? ¿Cuántas personas han muerto creyendo y confiando que la Virgen de Guadalupe los salvará y los llevará al cielo con nuestro Dios Padre? Haciendo de Jesucristo un mentiroso cuando dice que nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Muchos dicen, no, yo prefiero mejor creer en otra deidad. ¿Cuántas personas han muerto creyendo y confiando en otras deidades, vírgenes o santos, que no son el único medio de ir a Dios Padre, como es nuestro Señor Jesucristo, que sí es el único medio para llegar al Padre? Dicho esto por boca del mismo Señor Jesucristo, nadie va al Padre sino a través de mí. Pues si hay alguien que predique, que autoriza o que permite o que cree en otras deidades como medio o intercesión para ir con nuestro Dios Padre, esa persona está haciendo de Jesucristo y de la palabra de Dios una mentira. Una mentira que no puede llevarle al Dios Padre. Cuando dice Jesucristo que nadie va a Dios, cuando nadie va a Dios Padre sino a través de Jesucristo mismo, y esto es lo que Satanás quiere, que usted con su ignorancia de la palabra de Dios, usted nunca sepa que verdaderamente Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y que nadie va a Dios Padre sino solamente a través de Jesucristo. Satanás esto lo sabe muy bien y procurará a como dé lugar de enseñarle a usted, ya sea hablándole la palabra de Dios en latín para que usted no lo entienda, pero que crea en un ambiente religioso donde supuestamente está Dios, o ya sea que Satanás se disfrace de ángel de luz y usted continúe engañado o ignorante de la palabra de Dios, creyendo que viene de un siervo de Dios. Por eso, en los tiempos de la Santa Inquisición, que de santa, por cierto, no tiene nada, era como por decir la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, pero con la palabra santa trataban de engañar a las personas de que venía de algo de Dios. La Santa Inquisición hacía creer a las personas que la misión de la Santa Inquisición era algo de Dios. Pero en verdad, la Santa Inquisición ordenaba matar en la hoguera a toda aquella persona que se atreviera a leer la palabra de Dios, o que se declarara llamarse cristiano, o si confesaba que era seguidor de Jesucristo, o hacer reuniones de oración o estudio bíblico. Todas estas personas eran quemados en la hoguera por instrucciones de la Santa Inquisición, por ir en contra del catolicismo. Pues la máxima autoridad católica tenía temor de que las personas conocieran el Evangelio, donde el mismo Jesucristo dice que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a Dios Padre sino solamente a través de Jesucristo. Este pasaje bíblico y muchos más eran el temor de la Iglesia Católica de que la gente se enterara. Por eso muchas personas, ante el temor de perder la vida, no leían la palabra de Dios.
No sabían cómo obedecer no conocían la instrucción de la orden todo lo que dice la palabra de Dios ahí en la palabra de Dios, en la Biblia. Solamente ellos se limitaban a obedecer la orden de que se prohibía que se leyera o se conociera la palabra de Dios. Y desde ese siglo XIV, aproximadamente fue como en el siglo XIV hasta la actualidad, el siglo XXI, aproximadamente 700 años han pasado desde esa Santa Inquisición y la mayor parte de la población mundial se quedó acostumbrada y con ese temor y ya se creó un hábito de no leer la palabra de Dios. Todavía la población mundial sigue creyendo que la palabra de Dios es un libro único y exclusivo del Papa, obispos y todo sacerdote católico. Por eso es que usted no ve a nadie en ese tipo de iglesias que lleve la palabra de Dios, o que la lea, o que la aprenda, y mucho menos que la aplique. Porque la prohibición ha ido de generación en generación. Esa prohibición de leer la palabra de Dios desde aquellos tiempos de la Santa Inquisición ha ido de generación en generación, y la ignorancia de la palabra de Dios también ha venido de generación en generación, y así muchas personas han muerto sin conocer la palabra de Dios. Entonces yo le pregunto a usted, Adolfo Hitler mató muchas personas, pero entonces, ¿quién ha matado más personas ya haciendo cuentas de todo esto que estoy comentando? ¿Quién ha matado el alma? Por eso, mucha gente murió sin saber que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida, sin saber que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, sin saber lo que dice Juan 1:12. Todo aquel que cree y recibe a Jesucristo, Dios le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y lamentablemente muchas personas murieron creyendo, recibiendo y encomendándose a otras deidades sin conocer este pasaje y saber cómo ser hijos de Dios. Se encomendaron y así murieron encomendándose a santos, a vírgenes que no son dioses, en lugar de haber conocido a Jesucristo como el único Señor y Salvador de sus vidas. Por eso el mismo Señor Jesucristo en Mateo 10:28 advierte que usted tenga cuidado de quien puede matar y destruir su cuerpo y su alma en el infierno, tal como le ha sucedido a muchas personas que han muerto sin Cristo. Por esta razón, los discípulos de Jesucristo, el apóstol Pablo y toda persona que hablara del evangelio de Jesucristo, los mataban, los decapitaban o los crucificaban al revés, como el caso del apóstol Pedro. Aún el mismo Jesucristo murió en la cruz, acusado de hacerse llamar hijo de Dios, por instrucciones de las autoridades religiosas de ese entonces, en alianza con los romanos. Romanos. Y a muchos les hacen creer. Creo en una iglesia católica y romana. Romana. ¿Se da cuenta? ¿Está usted aliado con los romanos también? ¿Está usted aliado con estos romanos también? Yo espero que no. Y así, después de la resurrección de Jesucristo, mucha gente predicaba el evangelio de Jesucristo, pero sufría persecución y muerte por hablar del evangelio de Jesucristo. Y ahorita no sucede eso, no se ve tanto. Pero te prohíben que tú conozcas el evangelio de Jesucristo. Yo recuerdo cuando la primera vez llevé el evangelio de Jesucristo a mi casa, ¿sabe qué? Se enojó mi familia porque yo llevaba el evangelio de Jesucristo. Se enojaron. Toda mi familia estaban enojados conmigo porque yo había conocido a Jesucristo. Qué ironía, ¿no? El recuerdo de Adolfo Hitler, quien solamente pudo matar el cuerpo de muchas personas, pero no les pudo matar el alma, provoca malestar y repudio en muchas personas a nivel mundial. Pero desde hace muchos años y hasta el día de hoy, muchos se recuerda con amor, veneración y respeto al culpable en el Vaticano de que muchos hayan muerto sin Jesucristo. A ese sí le siguen adorando, le siguen venerando. A ese personaje que ha matado y destruido el alma de muchas personas en el infierno por prohibirles que lean la palabra de Dios y acepten a Jesucristo como su único Señor y Salvador.
Permite que se adore y se venere y se respete la imagen de ese personaje en el Vaticano, al que se dice ser el sucesor de Pedro, pero haciendo todo lo contrario a lo que Pedro hacía, al permitir que la gente fornique espiritualmente, teniendo y arrodillándose ante dioses que no son dioses, vírgenes y santos, y Jesucristo es uno simplemente más del montón para ellos. Increíble que la mayor parte de la población mundial adore y venere al culpable de que muchos hayan muerto sin saber que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida, al prohibirles conocer toda la palabra de Dios. Por último, le haré a usted una pregunta. ¿A quién se debería tener más temor? ¿A quien mata el cuerpo, pero no puede matar el alma, como el caso de Adolfo Hitler, que así lo hizo? ¿O a quien no mata el cuerpo, pero que sí mata y destruye el cuerpo y el alma en el infierno, como dice la palabra de Dios en Mateo 10:28? Como es el caso de las autoridades católicas, que no le permiten que usted conozca la palabra de Dios, o que le autorizan a que usted muera creyendo y confiando en otras deidades. Y Jesucristo es uno más del montón. ¿Quién cree usted que es el más peligroso entonces? Entonces dígame usted, ¿quién es el más peligroso? Por favor, dígamelo. ¿El que mata el cuerpo o el que mata el alma? La respuesta Dios se la da a usted con hechos. Solo basta con que usted observe la sociedad en que vivimos. La delincuencia y el crimen organizado es producto y culpa de quien prohíbe que en las iglesias y en las escuelas públicas se enseñe y se pronuncie la palabra de Dios. Por lo tanto, mi amado Radio Escucha, ya el tiempo se me ha terminado, pero yo le hago a usted esta observación. Si usted aún no ha aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador, lo invito en este momento a que lo haga, aclarando que no lo estoy invitando a pertenecer a una religión. Adrián Valdés Vega, su servidor, no le está invitando a usted a pertenecer a una religión, pues todas las religiones es la basura y el excremento de Satanás para causar divisiones. Porque ningún demonio está dividido y el diablo quiere que las personas sí estén divididas. Ni tampoco le estoy invitando a pertenecer a denominaciones de iglesias. Yo solamente le estoy invitando a que usted reconozca, confiese y declare que Jesucristo es ahora el único Señor y Salvador de usted. Que usted reconozca que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó por usted, y que la sangre preciosa de Jesucristo ahora usted le limpia y le purifica, si usted así desea aceptar a Jesucristo. Y que desde ahora en adelante usted le endosa todo el control de su vida a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la salvación de su alma ahora depende solamente de Jesucristo, que con su sangre lo limpia a usted de todo pecado y de todo mal. Porque ahora usted es un hijo de Dios con Cristo, si usted así lo desea. Porque nadie va a Dios Padre, sino solamente a través de Jesucristo. Por eso le hago esta invitación. ¿Quiere usted aceptar a Jesucristo? Hágalo, verdaderamente se lo recomiendo. Sería la mejor decisión, la más importante de toda su vida. Vamos a orar. Santísimo Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, te ruego que tú bendigas a todos y a cada uno de mis radioescuchas. Tu palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú me ordenaste decirles a estos radioescuchas la verdad, y eso es lo que yo hice. Es libre el que desee ser libre de aquí en adelante. Yo te ruego que tú los bendigas, Santísimo Señor, y que tu santo ángel acampe alrededor de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.